Y estamos ahora con la última estrofa, ¿vale? Que es quizá la más, por así decirlo, la más representativa, ¿no? Aquí en la última estrofa, ¿vale? Fijaros lo que dice. A duras penas te llevaré a la cama como quien va al infierno para dormir contigo. Lo que está, a ver, esa última estrofa que va del verso 45 al 55 se desarrolla sobre todo, vamos a ver, la resignación y la tolerancia que el autor tiene con el yo interior. ¿Mm? Es decir, a pesar de sus defectos, porque sabe perfectamente el autor que tiene muchos defectos, ¿no? Ese yo rebelde, él sabe perfectamente que tiene que convivir, que dormir y vivir con ellos. Es decir, no le queda más remedio. El autor, por lo tanto, se siente como esclavo de sí mismo. Se siente tan impotente, es decir, lo tengo que aceptar, no me queda más remedio. Pero empieza a aceptarse tal y como es. ¿Por qué? En el momento en que nosotros nos aceptamos, a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros defectos, es la única manera, ¿vale? Para demostrar que nos queremos a nosotros mismos y que no queremos hacernos daños. Porque en esta vida tenemos dos posibilidades cuando tenemos una parte de nosotros que no nos gusta. O la aceptamos o no lo aceptamos. Si no la aceptamos estaremos siempre rabiosos, siempre enfadados, frustrados, ¿no? Enfadados con nosotros mismos, no nos queremos, no tenemos, por así decirlo, un amor propio. Sin embargo, si tenemos esa actitud, ¿no?, de aceptación, es una forma, es una demostración de amor, de tolerancia, ¿vale?, hacia nosotros mismos, porque nos aprendemos a aceptarnos, aprendemos a aceptarnos. Y de esta manera no nos hacemos daño, ¿vale? No nos hacemos daño. Y cuando dice muriendo a cada paso de impotencia, el autor dice pues eso, el autor con cada paso que da está aceptando su persona, está aceptando como es y sabe perfectamente y se niega, ¿no?, a cambiar porque es impotente, porque no puede, no es capaz de cambiar. Tropezando con muebles a tientas, es decir, tropezando con muebles a tientas vuol dire a tentoni, ¿no? Cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Es decir, cuando por ejemplo una persona está borracha, ¿no?, que vuelve a casa, ¿qué es lo que hace? Tropieza con los muebles, anda un poco a tientas porque no sabe dónde va, cruzas, ¿no?, tu apartamento, cruzas tu casa muy, ¿no? A ver, aquí dice torpemente abrazado, cuando dos personas, por ejemplo, están borrachas las dos, ¿qué es lo que hacen, no? Por ejemplo, en los carnavales aquí en Ivrea, cuando están todos borrachos, ¿qué es lo que hacen? Se abrazan entre ellos y van andando por una parte y la otra, ¿no? Vacilando y boom y bam. Creo que lo habéis visto, incluso lo habéis vivido vosotros mismos, ¿no? Que cuando estamos borrachos nos abrazamos y vamos andando por la calle como tontos, que no vamos ni por un lado ni por otro. Vacilando de alcohol, pues eso, ¿no? Y de sollozos reprimidos. Los sollozos son i singhiozzi, reprimidos. Es decir, sollozos reprimidos en el sentido de que estamos reprimiendo una parte, ¿no?, de nosotros. Fijaros que por primera vez en el verso 50 utiliza un verbo, ¿vale?, con la primera persona plural, utiliza el nosotros. ¿Por qué utiliza el nosotros? Porque aquí se ve, ¿vale?, muy, por así decirlo, un intento, ¿vale?, se ve una especie de intento, un inicio de reconciliación con el otro yo. Hasta ahora, si habéis notado, siempre ha utilizado tú, yo. Aquí por primera vez utiliza el nosotros. ¿Por qué? Porque quizás el autor está empezando, ¿no?, este proceso de
reconciliación, una tímida reconciliación con el otro yo rebelde. Lo tiene que asumir, se tiene que resignar, porque si no, lo va a vivir mal. Y luego dice también, o innoble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble que es amarse a sí mismo. Con esta exclamación retórica, ¿vale? Lo que nos está diciendo el poeta es que es innoble amar a los demás porque eso nos hace sufrir. Es decir, cuando queremos a los demás, muchas veces lo que nos produce ese amor es sufrimiento. Pero, dice el autor, es peor amarse a sí mismo. Es decir, cuando tú te amas a sí mismo, eres esclavo, ¿no?, de tus propias debilidades. Es peor amarte a ti mismo y no poder remediar tus defectos. Eso es aún peor. Eso produce aún más sufrimiento de que cuando una persona, en general, una persona ajena, nos hace daño. Hace mucho más daño amarse a sí mismo y no intentar remediar a las cosas que tenemos en la vida, a nuestras debilidades. ¿Qué es amarse a sí mismo? Aquí realmente lo que está diciendo es que los dos personajes, es decir, los dos yo, obviamente, son el mismo autor. Fijaros cuando repite, ¿no?, el verbo amar, amar a los demás, amarse a sí mismo. Juega mucho también con el verbo amar.